Esto es la grabación. La grabación. Ya está grabando. Te pasé. Corre bien, ¿no? Sí, sí, corre bien. Bien. ¿No quieres pasar vos? Sí, la paso yo porque por ahí la paso rápido. Bueno, vamos a arrancar. Arranquemos. Como se imaginarán, la diabetes es un tema muy extenso y da para hablar mucho. La idea es marcar algunas pautas de lo más importante desde el punto de vista clínico, general, porque nos pasa medio parecido con otras disciplinas, con otras áreas que tienen que ver con temas que son amplios, difusos, que afectan a todos los órganos. Entonces, prácticamente, la diabetes, como dice acá, ¿por qué es tan presente en la práctica médica? ¿Qué es lo que ustedes han visto hasta ahora, desde el primer año hasta ahora, con respecto a la diabetes? ¿Cuántas veces la han escuchado nombrar, ¿no? Una por la frecuencia, ¿no? La prevalencia que tiene. Por ejemplo, ustedes, familiares con diabetes, padres, hermanos o abuelos. ¿Quién tiene familiares con diabetes? ¿No? Es prácticamente muy importante. Y bueno, estos son algunos aspectos con respecto a la prevalencia. En Latinoamérica la prevalencia es de un 9,2% comunicada en 2017, y en Argentina, en la cuarta encuesta que se hizo sobre factores de riesgo cardiovascular, se detectó por autorreporte, o sea, gente que refería que había tenido glucosa alta o que era diabético, 12,7%. Son niveles alarmantes. Hace 30 años era el 5% de la diabetes, de la prevalencia. Está bien que puede ser que haya mejores datos ahora y que los datos tal vez eran infravalorados, pero tiene que ver con el avance de las condiciones predisponentes a la diabetes, ¿no? El avance de la obesidad, los cambios que vamos a ir analizando. Y la diabetes, tanto ACV como infartos son muy frecuentes en pacientes diabéticos. Casi el 40% de los pacientes que tienen ACV e infartos son diabéticos. La principal causa de ingreso a diálisis es la diabetes. La segunda causa de ceguera es la diabetes. Y el 40% de las amputaciones no traumáticas se deben a pacientes diabéticos. O sea que implica muchas consecuencias con mucha discapacidad. Pero que vamos a tener pacientes que tienen diabetes con discapacidades. Entonces tenemos que analizar un poco la fisiopatología. ¿Por qué se produce la diabetes? Hay una fisiopatología general, ustedes habrán visto en distintas años que han ido viendo distintos aspectos en ARTI y también en muchas de las disciplinas que tienen epidemiología, que hay un doble efecto, ¿no? El ambiente y la genética. La genética, sabemos por eso yo les preguntaba si sus abuelos o padres eran diabéticos, porque hay factores hereditarios que están ligados a genes. También hay genes que no solamente se heredan, sino que también son independientes de la herencia, que pueden afectar la secreción de la insulina y que pueden generar resistencia a la insulina. Ambos aspectos. Y después en el ambiente influyen muchas de las cosas por los cuales en nuestro país o en Latinoamérica en particular aumenta la prevalencia de diabetes. Uno, las migraciones del campo a las ciudades, migraciones de las provincias al interior, a las grandes capitales. Latinoamérica es la que más capitales gigantescas tiene, entonces ya sea Buenos Aires, con su Gran Buenos Aires, San Pablo, con el Gran San Pablo, México, todos lugares donde
esa cantidad de gente viene, han sido migraciones internas, y eso cambia los hábitos, cambia la nutrición, el sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, también por problemas derivados de un hábitat poco saludable que lleva al consumo de sustancias muchas veces, que generan obesidad central, y sumado a estos factores de secreción de insulina y resistencia a la insulina, nos llevan primero a la intolerancia a la glucosa, que se va produciendo unos cuantos años antes de que se diagnostique la diabetes, y después ya el fenómeno de diabetes. Pero también hay una fisiopatología que podríamos considerarla ya no con un enfoque holístico, sino con un enfoque más dirigido a la parte terapéutica, que es esto que De Fronzo en 2009 publicó un artículo donde hablaba del octeto ominoso. O sea, qué aspectos del cuerpo humano influyen en la fisiopatología de la diabetes. Entonces tenemos acá, podemos ver a nivel renal el incremento en la reabsorción de glucosa, que es uno de los factores donde se puede influir con fármacos. ¿Ustedes ya en fármacos están viendo diabetes? Esta semana. Bueno, ya van a ver que hay fármacos que actúan a nivel de reabsorción de glucosa, y en los diabéticos está alterado. Ustedes habrán visto cuando vieron la fisiología de renal que había un umbral que permitía que todos aquellos niveles de glucosa más altos se terminen filtrando. ¿Cuál era el umbral? ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Eh? ARTI3, eso, ARTI3, segundo año, ¿no? Segundo año. O tercero. Segundo. Bueno, cuando estaba por arriba de 180 se empezaba a filtrar, pero los diabéticos no filtran a partir de 180, filtran a partir de más. Entonces hay una alteración en la absorción de glucosa, un incremento. Para filtrar necesitan niveles más altos, y entonces ni siquiera tienen ese mecanismo de escape, en donde se puede actuar terapéuticamente. Bueno, la resistencia a la insulina, ya hablamos, que ocurre más en músculo estriado, y ocurre también en el hígado. El incremento de la secreción de glucagón. ¿Se acuerdan quién segregaba el glucagón? El páncreas. ¿Y qué células? Las alfa, ¿no? Las beta eran la insulina. Entonces también hay un incremento de la secreción de glucagón. También hay un aumento de la producción hepática de glucosa, que se produce principalmente ¿a qué hora la producción hepática de glucosa? En ayuno, ¿no? Mientras dormimos, por eso que medir la glucosa en ayunas va a ser el efecto más que nada del hígado. Y si el hígado encima no solamente mantiene los niveles, sino que los excede, nos vamos a encontrar con pacientes con diabetes. También hay una disfunción de neurotransmisores, que todavía, por lo menos, ningún fármaco. Ahí todavía no se encontró ningún fármaco, pero hay a nivel de neurotransmisores. Bueno, disminución de la secreción de insulina, que eso es lo básico de la fisiopatología, y disminución del efecto incretina. El efecto incretina es un efecto que se produce a nivel del aparato digestivo, donde el aparato digestivo recibe alimentos que sean ricos en glucosa, va a estimular a la fabricación de insulina, antes de que se eleven los niveles en sangre. Hay una alteración en el efecto incretina. También ahí se puede utilizar algún tipo de fármaco que pueda actuar ahí. Y después el incremento de la lipólisis, que va a contribuir a lo ominoso del octeto, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sobre la lipólisis es para formar glucosa a partir de los lípidos. Claro, también. O sea que a partir de los lípidos, un mecanismo más de degradar los lípidos para que se forme más glucosa. Una pregunta, ¿esto es igual en diabetes tipo 2 y en diabetes tipo 1 o esto es específicamente de diabetes tipo 2? Exactamente. Bueno, el octeto ominoso es más que nada diabético tipo 2. Ahora vamos a ver bien, después vamos a ver bien por qué diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Que son como las caras opuestas de la misma moneda. Y hay una historia natural.
Esto es importante desde el punto de vista de lo tarde que muchas veces actuamos desde la asistencia médica. Fíjense que la antigüedad de la diabetes, pongámosle, esta es la edad de 15 años y edad 70 años. De 15 a 40 años se producen todos estos cambios. Insulinoresistencia, hiperinsulinemia, bajo HDL, triglicéridos bajos, bueno, todas estas alteraciones por una alteración en la sensibilidad de la insulina, la secreción de insulina, malnutrición, obesidad, sedentarismo. Todo esto se produce y ya empieza a haber macroangiopatía, o sea, ya empieza a haber daño en el sistema vascular antes de ni siquiera tener recién hipertensiones postprandiales. Después empiezan las hipertensiones postprandiales con insulinoresistencia, se agrega, bueno, y ya empiezan a aparecer retinopatía, nefropatía, neuropatía, y acá ya recién empezamos a decir que el paciente tiene diabetes. O sea, acá tiene hipertensiones en ayunas, que es el diagnóstico de diabetes habitual. Cuando llegamos acá, ya el paciente tiene macroangiopatía, microangiopatía, y cuando lo diagnosticamos, el paciente dice, yo no siento nada encima, así que es un gran problema. A partir de acá empieza la insulinoresistencia con el mismo, pero empiezan las complicaciones. Ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, enfermedad cardiovascular, ACV. O sea que el tiempo que tenemos de la discapacidad es el mismo tiempo que tenemos de la prevención que podemos hacer, la prevención primaria. Esto, para ver un poco en la historia natural, nosotros como médicos de atención primaria, en un consultorio, lo agarramos en una etapa, en el último tercio lo agarramos. Y bueno, entonces todo esto influye en los factores de riesgo. Los factores de riesgo los podemos detectar con anterioridad. Algunos factores de riesgo son pasibles de modificar a nivel comunitario, no solamente a nivel individual de los pacientes, como por ejemplo, bueno, el sedentarismo, todos aquellos mujeres que han tenido hijos que han pesado más de 4 kilos al nacer, también es un factor de riesgo. Ahí hay que, ya el obstetra puede detectar que esa persona que tuvo un hijo, ¡ah, qué lindo, qué grandote que salió el nene! Sí, pero pará, vos tenés abuelos diabéticos, tenés padres diabéticos, sí, bueno. Esto es un factor de riesgo y hay más posibilidades de ser diabético a los 40 años, que tal vez la persona tuvo un hijo de 4 kilos mucho antes de los 40 años y tiene más riesgo de tenerlo por el hecho de pesar más de 4 kilos su hijo. Los antecedentes familiares, que ya hablamos, la presencia de algunas cosas que podemos detectar a nivel físico, como la acantosis nigricans, ese color marroncito. Me lavo y no me sale, ¿no? Acantosis nigricans acá o en las axilas, son clásicos. Lo que hablamos con respecto no solamente a las migraciones, sino a la baja educación. También es un factor de riesgo baja educación. O sea, que una de las acciones que se puede invertir una vez más la educación como para disminuir el riesgo de tener diabetes. Las personas que tienen dislipemias también. O sea, esas cosas se pueden detectar en distintos niveles. Ustedes han participado algunas veces de estas salud en los barrios, ¿no? Han participado de eso. Bueno, ahí han detectado gente con obesidad, gente que, bueno, ya viene a veces con diagnóstico de diabetes, o le han medido la glucosa y han encontrado hipertensos, o personas que les comentan que tienen... bueno, esa es una acción muy temprana, es muy buena. Acá un poco se combina lo que es factores genéticos con factores culturales, porque no solamente tener una madre obesa, sino que el hijo está comiendo un paquete de papas fritas, tomando Coca-Cola. Es un futuro diabético, ¿no? Hay un chiste de humor negro.
Bueno, y podemos encontrarnos con pacientes que nos puede pasar con esto. Patricia concurre al consultorio de clínica preocupada porque su hermano estuvo internado con una infección en el pie y le detectaron diabetes. Está sintomática y hace 5 años concurrió por última vez al médico y tenía un laboratorio normal. Le recomendaron descenso de peso y actividad física. Al examen físico pesa 80 kilos, 1,60 con un índice de masa corporal de 31,2 y un perímetro abdominal de 94. La presión 135/90 y le pedimos que se realice un laboratorio. ¿Qué les parece? ¿Qué le está pasando a Patricia? También alto perineal, la tensión está hipertensa, hay que hacer más medidas, pero bueno. Y el hermano que es diabético, ¿no? Bien. Bueno, después vamos a ver qué le pedimos en la medida que vayamos avanzando. Y si no, se puede presentar así como Marcelo, que tiene antecedentes de hipertensión, en tratamiento, hiperlipidemia, abandonó el tratamiento, ronca por la noche y su esposo dice que por momentos deja de respirar. Al examen físico, peso de 90 kilos, talla 1,65, con índice de masa corporal de 33, perímetro abdominal de 100, tensión arterial 140/90, hiperpigmentación de la piel, del cuello y de axilas, el resto del examen normal y trae un laboratorio ya con una glucemia de 167, una hemoglobina glicosilada de 7,8, un colesterol total de 287, HDL 33, LDL 214, triglicéridos 200, creatinina 0,97 y microalbuminuria negativo. Ahora vamos a ver de acuerdo a lo que vayamos viendo de qué es lo que hay que hacer con los pacientes. Acá parece que está un poco más comprometido, ¿no? Ya estamos un poquito más avanzados. Después ya esto lo volvamos a revisar nuevamente. Entonces, hoy hablábamos si la diabetes tipo 1 le correspondían los mismos factores, ¿no? Del octeto ominoso. Parecería como diabetes tipo 1. ¿Saben por qué le pusieron diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Porque una aparece antes que la otra en edades. Supuestamente, yo leí, creo en el artículo, decía que hoy en día ese nombre está en desuso de diabetes juvenil porque puede aparecer en Claro, la juvenil sí, pero la de 1, todavía las clasificaciones internacionales hablan de diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Y por qué le pusieron a uno y la otra a la 2? Claro, porque la diabetes tipo 1 tiene una causa fisiopatológica que es el componente autoinmune que le destruye el páncreas, o sea que tiene insulinopenia. ¿Y la diabetes tipo 2? puede ser, sí, insulinoresistencia. La diabetes tipo 2 se describía que tenía 2 factores, insulinopenia y resistencia a la insulina. Pero vimos el octeto ominoso, parece que no es así. Entonces, hay como una revisión de este concepto de que los diabéticos tipo 2 son un grupo homogéneo. Parece ser un grupo bastante heterogéneo. Tenemos algunos que son obesos, otros que son flacos, otros que se diagnostican la diabetes a los 40 años, otros que se diagnostican a los 75, y todos tienen un resultado distinto. O sea, lo que tienen en común es como cuando a ustedes, ya estudiantes de medicina, le preguntan los familiares, así, los amigos, el cáncer. ¿Qué tiene en común el cáncer? Las células neoplásicas. Pero después son todos distintos. Bueno, a la diabetes le pasa lo mismo. Lo que tienen en común es esto. Aumento de la glucemia, pero, o sea, produce hiperglucemia crónica. Pero es un desorden metabólico de múltiples etiologías, ¿no? Entonces, saber que es un desorden de múltiples etiologías, que si es de múltiples etiologías y que si tiene múltiples fisiopatologías, tampoco lo vamos a poder tratar a todos iguales. Entonces, hay que comprender y que también afecta no solamente los carbohidratos, la glucosa, sino que afecta grasas y proteínas. Y se piensa que hay un defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Eso tomando en cuenta por ahí la fisiopatología más tradicional, pero en definitiva todo lo del octeto ominoso tiende a afectar la acción de la insulina
o afectar la secreción de insulina, porque en la medida en que haya un estímulo importante de elevación de la glucosa, que el cuerpo responde con más insulina, va a haber este tipo de alteraciones. ¿Y el glucagón? O sea, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es aún más autoinmune, el glucagón también se ve afectado por la alteración del páncreas, porque el diabetes tipo 2 creo que se afectaba más. Claro, en el diabético tipo 2 sí, pero en el tipo 1 no. Por eso, ese objeto ominoso prácticamente en la diabetes tipo 1 lo único que se toma en cuenta es la insulinopenia, o sea, la disminución de la secreción por las células. O sea, le ocurriría lo mismo a una persona que si le operan y le sacan el páncreas, que a veces puede pasar o una pancreatitis crónica, en una persona que haya tenido pancreatitis crónica que le alteró totalmente su funcionamiento, puede terminar con una insulinopenia total y transformarse en un diabético tipo 1. Entonces, hablábamos de esto, la clasificación, que es una clasificación que está un poco en revisión, porque de acá se desprenderían distintos fenotipos. Está el diabético obeso, con aumento de la grasa abdominal, está el diabético delgado, que no requiere insulina para la supervivencia, pero... y después está la diabetes del adulto mayor, que también tiene un comportamiento que va a ser muy distinto. Aquella persona que nunca tuvo diabetes y tiene diabetes a los 70 años, no va a sufrir las mismas consecuencias que un diabético tradicional, clásico, tipo 2, de una edad más joven. Entonces, el diabético tipo 1, dijimos, hay una lesión de las células beta del páncreas, insulinopenia, y la persona necesita insulina para seguir viviendo. Sin insulina no puede seguir viviendo. Por eso que se llama insulino dependiente, pero se le sacó ese término porque dependiente parecería como una droga. Y después tenemos problemas para darle insulina a los demás pacientes porque dicen, yo no me quiero hacer insulino dependiente. Claro, no, me dan esto y ya a partir de ahora me vuelvo dependiente. Es una palabra que dependiente no queda muy bien. Así que bueno, diabetes tipo 2 con todas sus manifestaciones, la diabetes gestacional, que también es un factor de riesgo para tener diabetes independiente de la gestación en edades posteriores. Y después otros tipos específicos de diabetes que no los vamos a nombrar acá. La diabetes, hay diabetes por algunos anticuerpos, especialmente. Vamos a centrarnos más en el diabetes tipo 2. Entonces dijimos que la diabetes tipo 1 suele tener etiología autoinmune, la otra tiene factores genéticos y de estilo de vida obesogénico. Se presenta más frecuente en niños y adolescentes, predomina en la vida adulta, aunque si los niños son obesos, no sé si va a seguir predominando en la vida adulta. Complicaciones agudas de la diabetes tipo 1, entonces después vamos a ver un poco de eso. Predomina la insulinopenia. Acá hay generalmente hiperinsulinemia y en estadios más avanzados puede haber insulinopenia también. Requiere para sobrevivir, ¿no? Son insulinodependientes, y la otra se tratan con otros tratamientos, incluyendo la insulina también. Comorbilidades poco frecuentes de la diabetes tipo 1 son personas delgadas, no suelen ser hipertensos, dislipémicos, con apnea del sueño, no tienen todas esas cosas. La diabetes tipo 2 sí. Y las complicaciones crónicas son más a largo plazo, porque si un niño tiene diabetes tipo 1, arrancamos hoy con la diabetes. Pero dijimos que el otro lo agarrábamos ya con las complicaciones. Entonces, muchas veces vamos a tener un paciente que viene a consultorio, le hacemos una glucemia, tiene glucemia alta, se la repetimos nuevamente, diagnóstico de diabetes y ya tiene neuropatía diabética. Si lo examinamos, tiene neuropatía, que es una de las complicaciones más precoces. El diagnóstico, esto está establecido a nivel mundial. Síntomas de diabetes que serían cansancio, sed, adelgazamiento, aumento de peso o poliuria, o sea, las 4 P, que después vamos a ver. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, las 4 P. Con una glucemia basal mayor de 200 ya tenemos el diagnóstico.
con una sola. Después, glucemias en ayunos más de 126, en personas asintomáticas, tienen que tener 2. También tendría que tener 2 hemoglobinas glicosiladas mayores a 6,5. La única que se acepta que no hay que hacer 2 es la glucemia, la prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 a las 2 horas, porque es una prueba bastante molesta y costosa, entonces se acordó que con esa provocación ya sería el diagnóstico con una sola. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque habíamos hablado que la diabetes hay un estadio muy precoz, muy previo, muy largo me refiero, que podemos hacer modificaciones en el estilo de vida. Algunas de ellas, la prevención primaria, ya podemos arrancar desde la escuela, jardín de infantes, la educación alimentaria, los talleres escolares sobre alimentación saludable, no solamente con los chicos, sino con los cocinas, con los padres en general. La lactancia materna, la lactancia es un factor de protección para tener diabetes, porque es un factor de protección para tener obesidad. Las actividades comunitarias de actividad física, organizar actividades físicas, de promover desde el Estado que haya ambientes para poder hacer actividad física, instalar lugares, organizar actividades, caminatas, promover que la gente no tenga que pagar para hacer actividad física, que pueda hacer la actividad física promovida por el Estado. El tema de las bebidas azucaradas, esta diapositiva la hice hace unos años, antes de la ley de etiquetado. La tablita, ¿no? Coca-Cola, cualquier gaseosa. Sí. Así, y están los dos triángulos negros. Sí. Y la contra, digamos, el reverso de la gaseosa es Coca-Cola grande. Entonces simplemente le tenés que pagar al que repone, la pone al revés, y en realidad delante, que dice Coca-Cola así de chiquita, parece la parte de atrás, tiene el logo. Claro. Lo ponen al revés. Y Ahora tendría que ser etiquetado frontal. Es el etiquetado frontal. Pero hizo la trampita que ahora ponen Coca-Cola chiquitita. Se parece que es la parte de atrás. Y eso lo ponen para atrás que no se ve. Coca-Cola grande, que es el reverso. Lo ponen en atrás. Ahora te lo ponen adelante. Claro. Sí. Y debería ser más grande, capaz. Sí, yo lo vi medio chiquito. Lo vi. Acá también. Sí. Yo lo había visto en Perú, que me llamó la atención hace unos años. Sí, en Perú fui a un supermercado y unos cartulitos, unas cosas así que te tapaban. ¿Qué es eso? Alto contenido en grasa, alto contenido en azúcar. Eso, bueno, también, ponerle más impuestos, así como se le pone impuestos a los cigarrillos, ponerle impuestos a las bebidas azucaradas. Bueno, entonces dijimos, Patricia, habían dicho tiene muchos factores de riesgo, ¿y qué le vamos a pedir? Una glucemia en ayuno. Bien, perfecto. Por lo menos eso, para ver si tiene diabetes. ¿Y a Marcelo? ¿Qué tiene Marcelo? ¿Eh? ¿Llega a tener diabetes? Hay que hacerlo una vez más. Habría que hacerlo una vez más, ¿no? Pero ya con la combinación de hemoglobina glicosilada más de 6,5, glucemia, casi podríamos decir que nos va a dar, la próxima glucosa nos va a dar también elevada. ¿Y qué más tiene? Lo pueden considerar que tiene hiperpigmentación, se tiene acartosis líquidas, tiene un montón de factores de riesgo. Sí. Y apnea del sueño. Tiene apnea del sueño. O sea que tiene. Claro, pero ¿cómo le llamamos cuando alguien tiene una enfermedad y un montón de enfermedades alrededor? Comorbilidades, ¿no? Tiene comorbilidades, que es mucho más peligroso tener comorbilidad que no tenerla. Dijimos, de diabético tipo 1, si llega a tener una insuficiencia renal crónica, la puede tener, si no ha tenido un buen control, 30 años después. En vez de un diabético tipo 2, si tiene un mal control, puede tener insuficiencia renal crónica a los 5 años, a los 8 años. O sea, por ahí la tiene mucho más cercana. Es hipertenso. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de arteriopatía periférica, no?
insuficiencia renal crónica, alta posibilidad de tener cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica. Así que es un hipertenso que no está del todo muy bien controlado, está ahí. Sigue estando obeso. Tiene signos de continuar con hiperinsulinemia, porque tiene hiperpigmentación. Y tiene dislipemia también. Así que bueno, hay muchas cosas para cambiar en el tratamiento de Marcelo. Bueno, entonces de ahí vamos un poco a la atención de los pacientes con diabetes. Una de las cosas que habíamos dicho, bueno, ¿es frecuente esto que la gente venga con las 4P para hacer diagnóstico de diabetes? Claro. Los que vienen así es que están muy hiperglucémicos. En general, la mayoría de los diagnósticos lo vamos a hacer con glucemias entre 150, 180, y vamos a encontrar algunos que sí, que por ahí vienen, tienen 300 de glucemia todos los días, entonces vienen bajando de peso, tomándose 1 litro de Coca-Cola por día, con mucho hambre, orinar muy seguido. Es más, me consultan más pacientes que creen que tienen diabetes porque orinan mucho y que no tienen diabetes. Porque esto está bastante difundido. La gente sabe que por sus abuelos, porque, a ver, tal vez muchas veces antiguamente se diagnosticaba más con estas 4P por la dificultad que podía haber del acceso, del conocimiento a concurrir al médico ante un control de salud. Entonces, la gente tiene un poco incorporado eso de si orino mucho tengo que ir al médico porque debo tener diabetes. Pero la mayoría son asintomáticos. O sea que es, en definitiva, algo silencioso, como puede ser la hipertensión arterial o la dislipemia. Bueno, recordar en la anamnesis vamos a tener estos cuatro pilares. Uno es, bueno, conocer los antecedentes familiares, saber si ha tenido familiares hasta el nivel de abuelos con diabetes. Cómo se alimenta, eso es muy importante, conocer cómo se alimenta, porque puede haber variaciones de gusto y de posibilidades. De posibilidades por más o por menos. O sea, el otro día estuve con un paciente diabético que es techista. Y él cuando se sube al techo, está 8 horas trabajando arriba del techo, 10 horas trabajando arriba del techo, y no para tomar una colación arriba del techo. Entonces, su alimentación es, por ahí, no contribuye mucho a que pueda tener un buen control de la diabetes. Entonces hay que saber, o una persona está embarcada, acá en Mar del Plata tenemos muchos pacientes que se van 3 meses en barco y vuelven, y eso hace que la alimentación tampoco pueda ser. La actividad física, si esa persona hace actividad física, básicamente, aunque sea caminar, que sería lo más importante, si fuma, o sea, todas estas cosas que las podemos obtener de anamnesis. Ya entrando en el examen físico, las antropométricas, ¿no? Tomarle el peso y la talla para saber el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, porque uno de los objetivos va a ser que baje el perímetro abdominal con el descenso de peso. Con el descenso de peso y con la actividad física, porque es una combinación. Muchas personas pueden llegar a pesar lo mismo y bajar el perímetro abdominal y van a estar metabólicamente mejor, porque van a tener más masa muscular, porque hacen actividad física, pero por ahí no bajan mucho de peso. Saber las cifras de presión. Gran parte de los diabéticos son hipertensos. Revisarle la boca, porque el estado de las piezas dentarias en los diabéticos va a estar más influido por cuestiones inmunológicas que produce la diabetes. Y preservar las piezas dentarias es fundamental para una buena alimentación también. ¿Es algo característico, profe, en las piezas dentarias o no? Bueno, la gingivitis, acá este paciente parece que tiene una gingivitis.
La gingivitis, la retracción. Caries, ¿no? Claro. Se cambia de caries. Claro. La pérdida de piezas dentarias es bastante dramático, porque después hay que, primero, reponerlas de a uno, no se puede. Prácticamente carísimo, hacer un implante, y la mayoría de la gente va a llegar a ponerse una dentadura postiza, que tal vez algo que está más cubierto por la seguridad social o por el Estado, que se lo puede dar, después que perdió todas las piezas dentarias. No se va a poner una dentadura postiza porque perdió la mitad. Y si perdiste la mitad, no masticas bien, no te alimentas bien, eso influye en todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Bueno, el control cardiológico, que podemos comenzar haciendo la ocultación, la toma de los pulsos. ¿Se acuerdan? Hola. Que teníamos la toma de los pulsos, era fundamental para la detección de la arteriopatía periférica, pesquisar la acantosis nígrica, el control del fondo de ojo, el cuidado de los pies. Los pies son como algo básico. Dijimos que la mayoría de los pacientes diabéticos llegan al consultorio con o arteriopatía o con neuropatía. Entonces ya estaríamos en un nivel de diabético incipiente. Por eso que hablar de pie diabético es como medio raro, porque todos los diabéticos tienen pies, y todos los tienen afectados. Así que siempre se habla de pie diabético con un concepto más de ya en los estadios avanzados, ¿no? Cuando el paciente ya tiene alguna lesión que termina detectándose en una internación. Pero hay una etapa previa muy importante que es detectar la neuropatía usando el diapasón o usando el monofilamento que habíamos hablado la semana pasada, de los pulsos, ver el calzado. El calzado tiene que ser amplio y confortable. Hay calzados que son muy apretados, sobre todo muchos calzados de mujer de punta o zapatos de punta de los hombres también. Y los diabéticos no tendrían, las personas con diabetes no tendrían que usar ese tipo de calzado, tendrían que usar calzado amplio y cómodo. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que usar calzado amplio y cómodo? Evitar el Bueno, roce. puede ser uno. Que se lastiman y no se dan cuenta. Claro, se lastiman y no se dan cuenta. Tienen disminución de la sensibilidad, entonces cualquiera de ustedes que no tenga disminución de la sensibilidad, si le aprieta un zapato, llegan a su casa, se lo sacan y dicen, no lo uso más este zapato, porque me está apretando. El paciente con diabetes con neuropatía no se va a dar cuenta, hasta que vea que tiene una lesión por compresión del calzado. Lo que habíamos visto la otra vez, el índice de tobillo-brazo. El cuidado de los pies tiene que ver mucho con la educación del paciente diabético. Hay que sacarle el calzado, sacarle las medias, revisarle el calzado como lo tiene. Hoy en día, por suerte, calzados con clavos hay pocos. Están muchas zapatillas, muchos zapatos plásticos. Aún los zapatos más formales hoy vienen con suela media plástica, que no hay tanto clavo, pero puede haber un clavo que esté, ver si el espacio donde pone el pie tiene el espacio suficiente. Y a través de los dedos. Revisar entre medio de los dedos, a ver si tiene alguna micosis, si tiene lastimadura, si tiene sequedad de la piel, si tiene deformaciones ortopédicas, porque uno de las alteraciones ortopédicas es la retracción de los tendones. Se retraen los tendones. Ustedes van a ver muchos pacientes diabéticos que cuando pisan tienen los dedos así. Entonces, esto de los pies está tocando contra la superficie del techo del calzado. Y una manera práctica de saber cómo tiene la parte ortopédica es hacer lo que se llama el signo del rezo. Haga así, señor. Si puede juntar los dedos así, es porque las articulaciones las tiene bastante bien en la mano y las va a tener bastante bien en los pies. Si hace así y no las puede juntar, eso es un signo de que también puede tener artropatía de miembros inferiores. Entonces, es otro de los signos también que se puede explorar, es el signo del abanico, que es
decirle que abra los dedos de los pies y haga así, separe los dedos. Si no los puede separar, es porque tiene una limitación neurológica para la separación de los dedos. También es otro dato. La temperatura, todo lo que hemos visto en la arteriopatía también. La temperatura, los cambios tróficos, el estado de las uñas, educar cómo cortarse las uñas, si tiene la posibilidad de ir a un podólogo, porque por ahí son personas que no tienen la facilidad para poder... Que no es lo mismo que pedicuro. Claro, un podólogo, alguien que haya estudiado una carrera técnica que es la podología, que sepa cortar las uñas, porque por ahí hay algunos que, o sea, las uñas hay que cortarlas recto, tratar de no meterse para los costados, respetando las cutículas de los dedos, o limarlas directamente. Con una lima nunca se va a lastimar ningún pie diabético. Ver el tema de callosidades, que también se pueden tratar, las pueden tratar los podólogos también. Sí, quería preguntar si la pérdida de la sensibilidad puede ser unilateral, generalmente son de los dos pies. Generalmente la polineuropatía es simétrica y en calcetín. O sea, lo que sería una media 3/4 para abajo ya tiene alteraciones de la sensibilidad. Pero suele ser simétrica, sí. Porque hay algunas otras neuropatías que pueden ser mononeuropatías, que a veces se pueden ver y pueden ser motivo de consulta de un dolor torácico, siguiendo todo un trayecto de un nervio intercostal, que se suele ver cuando las personas diabéticas tienen glucemia muy descontrolada y niveles muy altos de glucosa que le afecta otro tipo de nervios. La de miembros inferiores en general no suele ser dolorosa, suele ser más tendiendo a la hipoestesia que a lo doloroso. Una pregunta, ¿a qué se debe la retracción de los tendones? La retracción de los tendones tiene que ver con la microangiopatía. O sea, la microangiopatía afecta a todos los tejidos que tengan una circulación que sea fundamental, que le llegue por los vasa nervorum, por ejemplo, a los nervios. Entonces, si no le llega bien la sangre, acuérdense que todo tejido de los que conocemos así a nivel osteomuscular, que sea más blanco es porque tiene menos circulación. Los tendones tienen menos circulación que los músculos. Y ahí se alimenta por pequeños vasos. Si esos vasos están limitados, empieza a sufrir pequeñas isquemias que los va retrayendo y produce la retracción. Hay un montón de descripciones sobre el tipo de pie, de afectación que le da al pie, pero básicamente lo pueden ver en los pies con retracción y en las manos se produce la retracción, la contractura de Dupuytren, que es una contractura palmar, o si no el dedo, lo que se llama el dedo resorte, que es cuando el dedo se te traba y lo tenés que destrabar con la mano porque te queda así. Ese dedo resorte también es una tendinopatía que se ve más frecuentemente en pacientes diabéticos. Bueno, y dentro de las complicaciones agudas que pueden tener los pacientes diabéticos, una de ellas, la más dramática y que hay que primero tener en cuenta porque puede ser con consecuencias muy peligrosas, es la hipoglucemia. Todos aquellos pacientes que consuman fármacos que bajen los niveles de glucosa de manera muy significativa, como puede ser los que reciben tratamiento con insulina o los que reciben tratamiento con hipoglucemiantes orales tipo sulfonilurea, que pueden producir más hipoglucemias, tienen que estar entrenados sobre qué hacer ante una hipoglucemia, cómo detectarla, que puede ser desde algo muy sencillo, que es dolor de cabeza, temblor, sudoración, hasta trastornos que parecen de tipo psiquiátrico. Yo he tenido, me acuerdo una vez cuando hacía la residencia, traen un paciente que estaba con un brote psicótico. Y el brote, según la familia, siempre fue normal, nunca tuvo ningún problema, y empezó a delirar y a decir cualquier cosa. Es un brote psicótico, lo trae a la ambulancia, glucemia 30, 20 tenía, y tomaba hipoglucemiantes orales. Cuando se le corrigió la glucemia, una persona normal. No es tan normal igual eso, ¿no? No es tan normal. No, más que nada no llega a esos niveles.
En este caso dependería un poco de la personalidad del hombre, pero sí se puede sentir, como dice acá, nerviosos, ansiosos, aturdidos, un malestar general que no puede definir, dolor de panza, náuseas, vienen con distintos tipos de síntomas. Entonces, hay que instruir a las pacientes que van a recibir estos fármacos que cuando tengan síntomas de hipoglucemia tienen que actuar. Ahora vamos a ver cómo van a actuar. ¿Por qué? Porque después viene el paso siguiente, es entrar en coma. Y si la persona entra en coma, si está solo, puede ser gravísimo, se puede morir. Y si está acompañado, la persona que lo detecte no va a tener tantas opciones para hacer como sería corregir esa hipoglucemia por vía oral. Entonces, volviendo para atrás, tenemos que instruir en lo que se llama la regla de los 15. Si esa persona tiene una hipoglucemia, que sería valores menos de 70, hay distintos niveles que unos hablan de 60, otros de 70, pero vamos a decir, si tiene menos de 70, tiene que actuar consumiendo 15 gramos de hidrato de carbono, que serían un sobrecito y medio de azúcar o una cucharada de azúcar sopera en agua y tomárselo. Primero, medirse, porque, ojo, pueden tener estos síntomas y si no se miden, cualquier síntoma, estoy mareado, me tomo una agua con azúcar, no sería muy bueno. Habría que confirmar que tiene hipoglucemia. O sea que después que confirmó que tiene menos de 70, consumir 15 gramos de hidrato de carbono, que puede ser también un vaso de jugo de naranja de 200 centímetros cúbicos o 150 centímetros cúbicos de una bebida azucarada gaseosa. Esperar 15 minutos y ver si se siente bien. Si todavía no se siente bien, repetirlo nuevamente y esperar otros 15 minutos. Si ya corrigió y mejoró, se vuelve a medir, ya está mejor, consumir un hidrato de carbono de acción retardada. Consumir pan, algún hidrato de carbono, como para reponer ese consumo que hizo, que tal vez hizo que las suprarrenales, el hígado, todos trataran de paliar eso y todos quedaron un poquito desprovistos de sus mecanismos defensivos. Entonces hay que reponer los hidratos de carbono. Y a la hora se tendría que volver a medir. ¿Por qué? Porque también hay que pensar, como siempre, que tenemos una descompensación. ¿Qué lo descompensó? Acuérdense, cirrosis descompensada, insuficiencia cardíaca descompensada, todo lo que es una descompensación, ¿por qué se descompensó? No comió y tomó la medicación, está cursando una enfermedad infecciosa que le da una hipoglucemia, la dosis del fármaco era inadecuada, bajó de peso en el último tiempo y la dosis ahora está inadecuada. Entonces, bueno, eso es una de las complicaciones agudas que más atención hay que prestar. Otra de las complicaciones agudas son esto que nosotros hablábamos, los diabéticos tipo 1 tenían más acidosis diabética y los diabéticos tipo 2 más coma hiperosmolar. ¿Qué tienen estas diferencias? Que no las voy a leer todas porque es medio largo, pero a grandes rasgos, las dos coinciden en una alteración que se basa en una gran deshidratación y los cambios metabólicos que esa gran deshidratación produce. En la cetoacidosis, producción de cuerpos cetónicos, deshidratación y acidosis. Entonces, esto implica actuar rápidamente, que esa persona tiene que estar internada y tiene que recibir un tratamiento. El coma hiperosmolar suele darse más en personas mayores, en adultos mayores es más frecuente y también hay causas de descompensación y es lo que predomina acá el estado hiperosmolar. O sea, va a haber una deshidratación, un estado hiperosmolar con glucemias mucho más altas en general que en la cetoacidosis diabética. El pH va a estar normal, no va a haber acidosis. Y bueno, va a haber algunos signos de deshidratación también, con aumento del sodio, del potasio, al contrario de la cetoacidosis, que va a haber pérdida porque uno de los mecanismos compensadores de esa hiperglucemia
va a ser la poliuria que tiene previa la cetoacidosis. Volviendo un poquito para atrás nuevamente, me olvidaba. ¿Qué hacemos cuando el paciente está en coma? Porque acá la regla de los 15. Acá la de los 15 no la podemos hacer. Le ponen, ¿qué hacen? Le ponen azúcar abajo a la lengua. Empezamos con esas cosas. Coma o como vienen en la guardia, porque uno cuando en la guardia es con pérdida de la conciencia, ¿no? Pérdida de la conciencia, claro. O sea que una de las cosas que yo tengo que hacer cuando alguien está haciendo la guardia es comprobar que no tenga una hipoglucemia, ¿no? Entonces, ¿qué le hacen? Porque va a venir ya con la boca llena de cosas que le pusieron en el lugar de trabajo. Una inyección de glucagón sería una muy buena opción, sobre todo para cuando uno está en la casa. O sea que los diabéticos tipo 1 en general tendrían que tener inyecciones de glucagón que se hacen de forma muy sencilla, se inyecta en el músculo cuádriceps, que es un músculo bien voluminoso. Cualquier familiar agarra que lo encuentra desmayado, le pone el glucagón y eso lo reactiva, le aumenta la glucemia rápidamente. Y acordarse que hay que reponerle después los niveles de glucosa con hidratos de carbono de absorción lenta, ¿no? Y si no tenemos el glucagón, llamar... Claro. Claro. Y eso, obviamente en un domicilio no lo vamos a hacer, hay que llamar a una ambulancia y que la ambulancia actúe, le ponga un glucosado hipertónico, advertirle al familiar que sepa también, o sea que la hipoglucemia la tiene que conocer el paciente y el familiar. Esto siempre explicándole porque le damos un medicamento y le decimos todo lo mal que le puede hacer al paciente, lo primero que hace, tira la receta, vamos a ver, consultorio, ¿no? Esto es algo que habitualmente no tendría que ocurrirle, que normalmente el medicamento no le va a producir, pero tiene que saber que eso existe, que si hay alguna enfermedad intercurrente o si hay una salteada de una comida y está medicado, puede ocurrir tener una hipoglucemia. Entonces, los mayores que se olvidan que se dieron la inyección de insulina y se la vuelven a dar, claro. Sí. Hay hasta, para eso ¿vieron los dispositivos tipo lapicera? Sí. Hay unas tapitas que no son muy accesibles para nuestra economía, pero que ya han diseñado unas tapitas que cuando vos la abrís, deja registrado que vos la abriste. Y cuando la cerrás, entonces cuando le vas a dar la dosis, no, me la di y tiene un relojito que te dice a qué hora te la diste. Eso es un detalle tecnológico que para ahí no está muy accesible, pero han desarrollado ese tipo de cosas. Habría que buscar alguna regla memotécnica para el adulto mayor, saber que, no sé, cuando todavía no se la dio, la puso acá, y cuando se la dio, la puso acá. Como para alguna manera, porque es bastante serio, porque los diabéticos tipo 1 son jóvenes, la mayoría. Los diabéticos tipo 2 que usan insulina son adultos mayores la mayoría. Y muchos viven solos. Entonces uno dice, le estoy dando insulina, que no ven bien, que viven solos, que viene una señora. Yo tenía un paciente de cerca de 80 años que usaba insulina, no veía nada. No se puede dar la insulina, no veía nada, un desastre. Estaba muy, muy afectada su visión. Y venía una chica, venía a cuidarlo al mediodía. Del mediodía hasta la noche lo cuidaba. Entonces le cambié la dosis de insulina se la da a la cuidadora. La cuidadora le da la dosis de insulina al mediodía y no la insulina antes de acostarse, ni la insulina en la mañana en ayuno, no. Vamos a aprovechar que hay alguien que te la puede dar. O si no, un familiar que va a tal hora, de paso, va, lo saluda, está con él a la hora que puede, ese familiar le hace la insulina, como para tener... Bueno, después vienen las complicaciones agudas, después vienen las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas son la consecuencia de
la hiperglucemia y las comorbilidades, dijimos, ¿no? Hipertensión, dislipemia, tabaquismo. Y las podemos dividir a los fines esquemáticos en microvasculares, que son la retinopatía diabética, la nefropatía y la neuropatía, o sea, todo lo que afecta a pequeños vasos, los vasos de la retina, los vasos renales y los vasos de la vasa vasorum de los nervios. Macrovasculares, que es la enfermedad coronaria, lo que vimos, y la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica también, que me faltó ahí también. Y el mixto, que es el pie diabético, que el pie diabético tiene afectación microvascular, macrovascular y otras complicaciones que también tienen que ver con lo ortopédico, tienen que ver con lo infeccioso, o sea, se combinan un montón de factores. Las complicaciones de la retinopatía la ceguera se puede prevenir prácticamente en un 100% con un fondo de ojo anual y un tratamiento oportuno. Porque los primeros daños que se pueden producir, todos son tratables. Y con un seguimiento se pueden atender, obviamente también con un buen control glucémico, porque si no hay un buen control glucémico, el oftalmólogo va a atender todas las complicaciones y en algún momento va a perder la visión. Pero con un control glucémico adecuado y las complicaciones que puedan ir apareciendo, que tienen tratamiento, se puede evitar la ceguera, que dijimos que era una causa muy frecuente de la diabetes. Se produce la afectación natural de la aterosclerosis, pero también algo particular de la diabetes, que son la aparición de aneurismas, o sea, intentando mejorar esa circulación de la retina, se desarrollan nuevos vasos, que no son vasos normales, son vasos de neoformación, con aneurismas. Esos vasos producen hemorragias, las hemorragias se cicatrizan, al cicatrizar empiezan a tirar de la retina, y al tirar de la retina, al producir el desprendimiento de la retina, se produce la ceguera. Entonces, todo eso se puede tratar con distintas técnicas, pero se puede prevenir también con un buen control. La nefropatía diabética acá es otra de las que nos produce, viene todos los años, 28 años de duración de la diabetes. ¿Cuándo aparece la microalbuminuria? La microalbuminuria empieza a aparecer acá. Ya estamos en el año 6 de un paciente diabético. A medida que empieza a aparecer la microalbuminuria, recién acá empieza a caer el filtrado, de manera que nosotros lo podamos detectar con una creatinina elevada. Entonces, acción temprana de detección es detectar la microalbuminuria, o sea, la presencia de pequeñas fracciones de albúmina que la podemos detectar a través de, o le pedimos una orina de 24 horas y le medimos la albúmina urinaria, o le pedimos una relación albúmina-creatinina que permite... Estamos hablando que quieren hacer preguntas por online. Ah, Y eso es bastante difícil por todo sacar la imagen. ¿alguien que nos traduzca? Que las vayan escribiendo, digan que las vayan escribiendo y las vamos acumulando. Sí. Entonces, fíjense dónde recién se cruzan. Se cruzan acá, estamos en el año 18 de la diabetes, y ya acá la microalbuminuria ya es una albuminuria, ya es macro, ya tiene niveles de excreción mucho más altos. O sea que la podemos detectar tempranamente, la podemos tratar y también podemos hacer hincapié en ajustar el tratamiento de los controles glucémicos. También la podemos prevenir controlando la hipertensión arterial o la hiperlipidemia. Y se puede tratar, ustedes han visto, ahora vieron hipertensión arterial, vieron algunos fármacos que también se podrían utilizar. ¿Cuáles serían para disminuir una proteinuria? Los YECA y los ADOS. Claro, los YECA, los ARA2 también se pueden utilizar para disminuir, y tal vez lo detectamos por acá, y bueno, ¿ven? Acá bajó, pero después siguió subiendo. Por ahí podríamos lograr que esto
siga esta línea acá y no siga progresando. La neuropatía diabética, que es otra de las complicaciones, dijimos que la hipoestesia en calcetín, que la podríamos detectar tempranamente, tal vez hasta en la primera consulta, que el paciente tiene diagnóstico de diabetes, que lleva a la pérdida de la sensibilidad dolorosa. También la disfunción eréctil, que habíamos visto el síndrome de Rich la semana pasada, puede deberse a arteriopatía, pero también puede deberse a neuropatía, ¿no? La combinación de esas dos cosas. La incontinencia urinaria también puede ser un signo de atómica. La hipotensión ortostática, o sea, tomarle la presión al paciente sentado y parado, por lo menos durante 3 minutos, volver a tomarle la presión, y si la presión cae más de 10, ¿no? Más de 10, sí. Ahí tenemos 2 pacientes con disautonomiento, ¿no? Claro. Uno lo puede estar durmiendo con las piernas para abajo, si no tengo arteriopatía que tenía. Claro. Entonces, tomarle la presión es una manera también de ver si tienen neuropatía. Muchas veces consultan los pacientes con muchos años de diabetes por estreñimiento, por diarreas, también puede ser un signo de neuropatía autonómica. Esto es el pulso, era el pulso. O sea, más que nada ¿Te dicen que necesitaban, te dijeron que? No, ahí está. No, me falta una foto de eso. Sí. Bueno, y después el pie diabético, como vimos en una imagen previa, habíamos visto el examen de los pies, que ya está repasándolo, ¿no? El examen de la piel, el examen vascular, el examen neurológico, el examen del calzado. De paso, hacer educación, ¿no? Cómo se cortan las uñas. O sea, ya que tenemos, hablemos de los pies cuando le sacamos los zapatos y las medias. Una de las cosas que No puede estar sin medio el paciente diabético. que en un programa de educación para diabetes le decían a los pacientes diabéticos, cuando usted vaya al médico y el médico dice, bueno, ahora te voy a revisar, sáquense los zapatos y las medias. Y se sientan en la camilla. Entonces, de esa manera el médico va a ver que... los pies. Porque es una cosa más y es un tiempo más. Hablás con el paciente, lo saludás, le preguntás qué medicamento está tomando, cómo anda, cómo está todo. Bueno, relación médico-paciente. Se sienta en la camilla. Le tomás la presión, lo pesás. Ni hablar si te trae una planilla así para llenar, para que le den los medicamentos y todo. Cada vez más compleja. Entonces, los médicos empezamos a delegar, a dejar cosas. Bueno, los pies en otro momento. Que es cuando viene la planilla, que dice examen de los pies, uno dice, examen de los pies, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Entonces, bueno, acuérdense que las personas que están con un examen normal de los pies se le puede repetir cada 6 meses. Y las personas aquellas que tengan ya algún tipo de alteración hay que hacerlo más frecuentemente. Si tienen retracción o tienen alteración de la sensibilidad o tienen alteración del pulso, hay que revisarlos en cada consulta, porque un día van a venir con una úlcera o un día van a venir con un dedo necrótico, entonces hay que detectarlo precozmente. Y tal es así que la clasificación del pie diabético es la clasificación del pie pre-amputación, porque hablan de lesión cerrada, úlcera superficial, úlcera profunda, úlcera con celulitis, gangrena localizada y gangrena del pie. Pero acá ya es tarde, acá ya tiene una lesión. Estamos hablando de que la idea es que un paciente que vino la primera vez, de ahí en adelante, le revisemos los pies y evitemos que tenga grado 0, -1, no sé. No sé, el callo no está lastimado, pero Claro. el callo por sí va a poder disponer. Claro. ¿Se acuerdan la clasificación de insuficiencia cardíaca? Que era grado 1, creo que era, o nivel 1, era el paciente que tiene factores de riesgo, pero que no tiene insuficiencia cardíaca. La clasificación también de insuficiencia renal, paciente con factores de riesgo, pero que tiene un filtrado normal. Vos decís, ¿dónde está la insuficiencia renal? Bueno, son clasificaciones con criterio preventivo. Acá esta clasificación es una clasificación más de
más de internación, de traumatólogo, de cirujano vascular, es cuando ya hay lesiones avanzadas. Entonces, la educación fundamental y examinar los pies en las consultas. Profe, me pasó una pregunta. Sí. Dice, ¿hipotensión ortostática es un signo disautonómico? Claro, puede ser un signo autonómico, falta de respuesta al mecanismo reflejo, que es autonómico, y entonces puede generar caídas, porque el paciente, imagínense que la caída de la presión permanece hasta 3 minutos, se levanta, va al baño, y cuando llega al baño se cae arriba de algo contundente siempre, porque en el baño hay todas cosas contundentes. Perdón, en el baño vamos de noche, de pie y vaciamos la vejiga, que es un reflejo agarrado de la pared. Entonces ahí se desploma generalmente el paciente del desploma. Claro. Cuando lo levantan no es levantar mal la presión. Cuanto más pase lo posible dentro de los 5 minutos, mejora la sensibilidad del método. Pero levantar la presión normal ya está. No. Dejarlo de pie, siempre al lado, ¿no? Para que no se caiga. Y cuanto más tiempo pase, estamos hablando de 5 minutos, pero hoy en día para el médico no hay tiempo. Entonces, 5 minutos le tomás y ahí generalmente aparecen el diabético mal controlado. Y después las complicaciones macrovasculares, bueno, la arteriopatía que vimos la semana pasada, los accidentes cerebrovasculares, por eso es importante también auscultar las carótidas para saber si tiene soplos. La insuficiencia cardíaca, el IAM, que muchas veces puede llevar a la insuficiencia cardíaca, son todas complicaciones que tienen que ver con la asociación con otras comorbilidades. Hipertensión, trastorno de los lípidos, tabaquismo. Bueno, y entramos dentro de ya qué estudios le vamos a pedir a un paciente que tiene diabetes. Bueno, estos son los exámenes complementarios básicos. Un hemograma, porque si queremos saber la hemoglobina glicosilada que tiene, tenemos que saber que tenga una hemoglobina normal. Porque si el paciente tiene 7 de hemoglobina, la hemoglobina glicosilada va a ser bajita. Pero no porque esté bien controlado, sino porque tiene anemia. Entonces tenemos que tener un hemograma. La glucemia, obviamente, que la glucemia nos va a dar una información de ese momento, es una foto de ese día a la mañana y no nos indica cómo está de bien controlado. Para eso necesitaríamos por ahí controles glucémicos más frecuentes a nivel domiciliario, pero lo podemos hacer también con la hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada nos habla de 4 meses para atrás, pero acuérdense que la hemoglobina glicosilada es un promedio. Entonces, si yo tengo 180 y 50, 180 y 50, 180 y 50 en ayunas, voy a tener una hemoglobina glicosilada bastante buena, pero ese paciente va a tener muy mala evolución. Entonces, algún control de glucemia sería bueno tener, porque la gran variabilidad genera bastante más comorbilidad que la estabilidad. Bueno, la función renal que la vamos a examinar con la creatinina, calculando el clearance de creatinina, que se puede calcular con una calculadora con fórmula para eso, o midiéndole la clearance de creatinina de 24 horas también. También podemos la relación albúmina-creatinina o la microalbuminuria de 24 horas. El perfil lipídico, no hay que olvidarse, ¿no?, de los factores de riesgo cardiovascular que contribuyen. Y después tenemos dos exámenes complementarios, que yo los puse el fondo de ojo como examen complementario porque habitualmente el médico clínico no hace fondo de ojo al diabético, sino que lo tiene que mandar porque hay que dilatarlo y hay que analizar también la retina periférica, no solamente la retina central que podemos llegar a ver con un fondo de ojo sin dilatación. Si están en un lugar donde el oculista es un profesional que va una vez por mes, porque ustedes viven en un pueblo donde ustedes le van a derivar y tal vez se entrenan en hacer fondo de ojo con dilatación, lo pueden hacer ustedes también. Eso depende del lugar donde estén. Si tienen el recurso, lo pueden utilizar y si no, lo pueden adquirir ustedes. Hacer un electrocardiograma para ver algún daño de órgano blanco, como puede ser alguna lesión isquémica, una secuela de un infarto. Lo hubiera sentido, se hubiera dado cuenta. Si hubiese tenido un infarto, ¿se hubiera dado cuenta? ¿Por qué? Porque la diabetes puede tener una manifestación atípica o cosas así. Claro, ¿no? Una isquemia silente. También por la neuropatía puede dar una isquemia silente también. Acá hicieron otra pregunta. Dice, con respecto a la evolución de las úlceras,
¿El pie diabético es más una consecuencia de arteriopatía periférica, venopatía o mixto? Mixto, claro, mixto. Ortopédico también, y agregarle infeccioso, porque por ahí tiene una micosis interdigital, sumado a que se hace una pequeña herida, y a partir de la micosis entra un germen de la piel, y a partir de ahí empieza una infección. Bueno, también, aparte de un electrocardiograma, podemos pedir un ecocardiograma, si lo tenemos disponible, porque sin que haya un infarto, también puede haber signos de deterioro del funcionamiento, ya sea con una disfunción sistólica, una disfunción diastólica, que es bastante común en las personas con diabetes. Bueno, después entramos en la cuestión básica, ¿no? Como dice acá, como decía Jocelyn, que era un médico norteamericano que se dedicó mucho al tema de la educación para la diabetes. Dice, la educación no es parte del tratamiento, es el tratamiento, porque sin educación prácticamente no hay tratamiento. Podríamos decir que una persona que tiene el colesterol alto, yo le doy una medicación y le va a bajar el colesterol hasta, aunque coma chorizo 2 veces por semana. No habría problema. Pero no hay tratamiento de la diabetes sin educación. Porque sin la educación no podemos lograr muchos de los cambios en el estilo de vida que hay que lograr, y muchos de los cuidados que tiene que tener el paciente con respecto a los pies, a un montón de prácticas, ¿no? Entonces, la educación la vamos a hacer en distintos lugares. ¿Cuándo y dónde? Al diagnóstico principalmente, y en todas las primeras citas, porque puede ser que el paciente viene con diagnóstico, lo atendió otro médico, tuvo que cambiar de médico, se vino a vivir a Mar del Plata. Yo tengo diabetes, bien, perfecto. Ahí empezamos nuevamente con la educación, porque no sabemos. Primero no sabemos qué educación recibió. Por otro lado, la educación, como sabemos, es una técnica que tiene que ver con muchos aspectos. No es solamente información, porque la información nos entra por un oído y nos sale por el otro a veces. Pero la educación va al cambio de conducta principalmente. Y aparte, las cosas que una persona con diabetes escuchó, por el tiempo pueden cambiar y también se puede olvidar de las cosas. Y sobre todo las recibe en momentos en los cuales le está dando mala noticia. Decimos, mire, usted tiene diabetes, porque ya tiene 2 glucemias altas, igual que mi abuelo, y se pone a pensar el abuelo que le amputaron una pierna, y a partir de ahí no escucha más. Empezamos a hablar de la alimentación, el cuidado de los pies, y tiene que salir a caminar, y cuando sale, la esposa lo está esperando afuera, y dice, ¿qué te dijo el médico? No, está todo bien. Me dio estos reflejos, no sé qué tuvo. O sea, se produce un mecanismo de negación habitualmente cuando uno recibe una mala noticia, primero mecanismo de negación. Entonces, recordar que la educación tiene que ser un ida y vuelta, no puede ser solamente algo que nosotros le informemos. En el seguimiento también, recordar cómo, ¿se acuerda cuando le descubrimos los pies? ¿Se acuerda cómo tiene que cortar las uñas? ¿Se acuerda cómo se tiene que secar? ¿Qué tipo de medias que usen más medias de algodón? Cuando empeora alguna complicación, ahí nuevamente insistir, bueno, esto puede ocurrir en la diabetes, acuérdese que los cuidados, y así vamos contando. En la transición de un grupo etario a otro, porque también no es lo mismo cuando una persona tiene 50 años que a los 70, o con un diabético insulino dependiente tenía 9 años cuando le hicieron el diagnóstico y ahora es adolescente, o se hizo adulto, entonces hay que retomar porque las cosas van cambiando también, van cambiando las ideas. Esto nos puede pasar en la guardia, en el consultorio, en la internación, en la comunidad, cuando estamos con un paciente, viene alguien a hacerse a una carpa de las que instalamos en los barrios, tiene la glucemia alta. ¿Cómo está con la alimentación? ¿Cómo está con el cuidado de los pies? ¿Está haciendo actividad física? Bueno, volver a insistir en cada consulta. En cada consulta hay que chequear
¿Qué medicación está tomando? ¿Cómo está con la alimentación? ¿Cómo está? Siempre con actitud no de censura, no de castigo, sino de decir, bueno, ¿cómo está con la alimentación? En vez de decirle, ¿está haciendo la dieta? ¿Qué respuesta hay? ¿Está haciendo la dieta? No sé. Excepto que sea alguno muy, muy sincero, así, un ataque de sinceridad, y dice, la verdad que no, estoy comiendo re mal. Hoy justamente vino una paciente y la hermana me dice, el problema estaba en la heladera. Había estado internado con una insuficiencia renal crónica reagudizada, con diálisis y todo. Le abrí la heladera y tenía todo, salamines, fiambre, todo lo que no hay que comer estaba en esa heladera. Pero fue gracioso. El problema estaba en la heladera. Bueno, así que esto lo podemos hacer en cada una de esas instancias, retomar el tema de la educación. La red GDPS, que es una red de una fundación que hay en España, armó este esquema de tratamiento. Este esquema que lo pueden encontrar por internet, metiéndose en red GDPS, van a tener este esquema que habla de cómo podemos actuar en los cambios del estilo de vida. En general, a todos los pacientes, sería el hemisferio superior azul, dice intervenciones básicas de la alimentación y del ejercicio, intervenciones avanzadas. ¿No? De las básicas, algunas cosas que tenemos que aprender, porque los pacientes nos preguntan, ¿qué tengo que comer? Y vos decís, ¿qué tengo que comer? Y yo me imagino un libro así, que tendría que estar leyéndole el libro, es imposible. Entonces, bueno, a ver, ¿qué básico le podemos hacer? Aprender la regla del plato, saber darle una explicación, o sea, tener armado ya una explicación de cuáles son las comidas, la regla del plato, la regla de los semáforos, alimentos libres, verde, alimentos con cuidado, amarillo, alimentos rojos, semáforo rojo, alimentos que no tendría que comer, cosas con azúcar, bebidas alcohólicas, exceso de grasa. Tener algo armado así que sea básico. Y después algo más avanzado. Bueno, ya podemos hablar desde el diabético tipo 1 que necesita conocer la cuenta diaria de hidratos de carbono, o sea, cosas que son muy avanzadas. La intervención del equipo de salud, hay que acordarse que en la educación, si la educación la hacemos en equipo, va a ser mucho mejor que si la hace el médico en el consultorio. Con un equipo integrado con enfermeras, con nutricionistas, profesores de educación física. Eso en las instituciones se puede armar un equipo. La ley de diabetes dice que tiene que cubrir eso, a pesar que le cubre la insulina que vale 30.000 pesos, pero no le cubre, no le paga a un equipo de educación. Por el ejercicio lo mismo, intervenciones básicas, vaya a caminar, ármese unas pesitas con unas botellas de Coca-Cola y por lo menos haga una serie de 10 ejercicios, hasta concurrir a lugares donde se hagan actividades físicas especiales para personas con problemas de salud. Y después, situaciones especiales de alimentación y de actividad física. Los que tienen nefropatía, los que tienen retinopatía, los que tienen neuropatía, por ejemplo, para poner un detalle. La retinopatía no puede levantar pesas, porque va a ser un desprendimiento de retina. Nefropatía, hay que cuidarle el consumo de proteínas. Y así sucesivamente. El que es vegano, bueno, ¿cómo actuamos con el vegano que va a consumir por ahí un poco más de hidratos de carbono? ¿Cómo le reforzamos las proteínas? El anciano frágil, que le vamos a dar una dieta más libre, no lo vamos a cuidar en extremo porque se va a desnutrir, va a entrar en sarcopenia, se va a caer, se va a fracturar y la diabetes va a ser una anécdota. En el insulinizado, en el obeso, todo cambia. Lo mismo para los fármacos, que ahora ustedes lo van a comenzar a ver. Tenemos, podemos entrar por el tipo de comorbilidad que tienen, enfermedad establecida, cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, mayor de 75 años y fragilidad, obesidad, y acá qué fármaco le vamos a dar primera instancia, segunda instancia, o si tienen hemoglobina glicosilada menos de 7, si tienen de 7 a 9, si tienen más de 9, un primer esquema, un segundo esquema, un tercer esquema.
añadir insulina basal, por ejemplo, acá, bueno. El tratamiento es individualizado, no hay un tratamiento para todos los diabéticos. Hay un tratamiento de acuerdo a comorbilidades, a fenotipo, si es delgado, si es obeso, tipo de diabetes, obviamente. Esto está más orientado a la diabetes tipo 2. Y si si son ancianos o no son ancianos, si son frágiles. A los frágiles vamos a pretender que su hemoglobina glicosilada no esté por debajo de 7 como una persona joven, porque el riesgo de hipoglucemia va a ser más mortal que el riesgo de las complicaciones crónicas en el anciano. Así que bueno, básicamente este es el... Y para finalizar, que ya se hizo, pero no fuimos totalmente, acordar que la diabetes va a estar en todos los escenarios, en la guardia, en el consultorio, en la comunidad, en la internación, la educación, proceso continuo y en todos esos contactos que vamos a tener, el seguimiento a largo plazo, la atención accesible y la buena relación médico-paciente hace que tengamos más éxito en el tratamiento y que la atención sea accesible y de calidad también, ¿no? Porque si para poder atenderme de mi diabetes voy a tener que hacer cola a las 5 de la mañana y ese día faltar al trabajo y prácticamente no me voy a atender. Voy a terminar la atención solamente en la internación, cuando tenga pie diabético, infarto, ACV, eso es lo que muchas veces pasa. Así que bueno. ¿Preguntas que hayan quedado así? Yo había preguntado lo de aceptar el glucagón. O sea, no porque las autoinmunes las suele afectar con el alfa. Las células beta. La célula beta.